Continuamos hoy con la segunda parte de nuestra lección acerca de la comunión con Dios. En la lección anterior estábamos nosotros conociendo el significado de la palabra comunión que viene de este término griego. Y aprendíamos nosotros que para que exista comunión, ella requiere de acción común y de un motivo o una meta común. En lo que hablábamos el día de ayer, estudiábamos que hay dos formas de estar en comunión con Dios. Una de ellas es a través de las obras sin tacha. O sea, pues una obediencia perfecta, sin ningún tipo de error, sin ningún tipo de falta. Eso nos permite a nosotros el estar en comunión con Dios. Porque era algo que Dios había enseñado. Si alguien puede guardar perfectamente la ley sin pecar, esa persona tiene comunión con Dios. Pero se requiere que sea un comportamiento de la persona intachable e impecable. Es algo que se puede lograr. El tener comunión con Dios sin nunca pecar, sin nunca cometer un error, es posible. Es más, Dios lo enseñó y lo estudiábamos ayer en Deuteronomio capítulo 30 y leo esa porción donde dice en el verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Ahora, lo que está diciendo Dios aquí es que sus mandamientos no son difíciles. Sus mandamientos son fáciles de cumplir. Continúa diciendo, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Y concluye diciendo en el verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. En otras palabras, podemos tener comunión con Dios viviendo una vida perfecta, sin pecado. Y obviamente eso se basa en nuestras propias obras sin tacha. Estudiábamos también ayer que el único que ha podido cumplir con los mandamientos de Dios sin pecado, sin falta, fue nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El único ser humano que ha cumplido perfectamente con la ley de Dios ha sido el Señor Jesús. Nosotros no lo hemos hecho, no porque no podamos, sino porque no hemos querido. Porque en los versículos previos acabamos nosotros de ver que el hombre, tal cual como Dios nos ha creado, está en la capacidad de guardar y de obedecer los mandamientos de Dios sin falta, sin tacha. Pero eso no ha ocurrido. Como acabé de decir hace un momento, no ha ocurrido porque no hemos querido. Dios dice que es posible. La misma Biblia nos enseña otra forma en que podemos disfrutar la comunión con Dios. Una forma en que aquellos de nosotros que no hemos obedecido perfectamente a Dios, ciertamente estaremos interesados. Una forma que es diferente de la obediencia sin tacha. Y es la fe perfecta. La comunión con Dios
es algo que nosotros podemos restaurar, no sobre la base de una obediencia perfecta, de un conocimiento exacto y total de la doctrina, sino sobre la base de la fe perfecta. Y de eso vamos a hablar, hermanos, en la clase de hoy, en esta lección. Pablo, y quiero que le presten atención a lo que vamos a observar a continuación, lo que vamos a analizar. Pablo, en los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos, describe la condenación universal y por ende la necesidad de toda la humanidad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, capítulo 1, Pablo establece la condenación universal de todos los gentiles bajo pecado y por tanto la necesidad de todos ellos del evangelio. Empezando en el versículo 18, Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y a partir del verso 19 en adelante, repite sus pecados de falta de gratitud hacia Dios, de vano razonamiento, de la corrupción, de la idolatría y todos los pecados que resultaron de eso. Y finalmente, Pablo concluye en el versículo 32 diciendo: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Obviamente, recuerden ustedes, hermanos, que esta carta, la carta a los romanos, el apóstol Pablo la escribió a los judíos cristianos que residían en Roma. Y esos judíos, oyentes de Pablo en Roma, pensaban que la condenación de los gentiles, que es de la que está hablando Pablo aquí en el capítulo 1 de Romanos, ellos consideraban que esa condenación de los gentiles era algo necesario predicarlo, era extremadamente bueno predicarlo. De manera que imagínense, hermanos, la consternación de ellos, de los judíos cristianos en Roma, cuando Pablo se dirige a ellos en el capítulo 2 y empieza diciendo en el verso 1. Recuerden, el capítulo 1 es la exposición de Pablo del pecado y la condenación de los gentiles. Y en el capítulo 2 dice ya a los judíos cristianos les dice: por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Pablo les está diciendo a estos judíos en Romanos 2 que ellos cometieron las mismas cosas que los gentiles hicieron y que también están bajo la condenación del pecado. En el verso 17 les añade y les declara: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que aprueba las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley,
y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿saqueas los templos? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. En consecuencia, Romanos 2 muestra la condenación universal de los judíos y la necesidad de todos los judíos del evangelio de Cristo. En el capítulo 1, Pablo habló de la condenación universal de los gentiles, del pecado de ellos y de la necesidad que los gentiles tenían del evangelio de Cristo. Lo mismo habla en el capítulo 2, pero ya con respecto a los judíos. Y en el capítulo 3, Pablo concluye que ambos, judíos y gentiles, están universalmente condenados y en necesidad del evangelio. A partir del verso 9, Pablo dice con respecto a judíos y gentiles. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esta sección, en donde Pablo está diciendo la situación del judío y del gentil, que no hay justo ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pablo concluye esta sección en el versículo 23 diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición de todos? Simple y sencillamente, ninguno de nosotros ha sido sin tacha. No hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque. Ninguno de nosotros es inocente. Ninguno de nosotros es sin falta, sin pecado. Por eso concluye ahí en el verso 23. Todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está la condenación universal y la necesidad de todos, de judíos y griegos, del evangelio de Cristo. En los versículos 21 y 22, Pablo introduce la solución a esta condenación universal. Él dice en el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Préstele atención a lo que dice Pablo en este verso 21. La justicia de Dios ha sido manifestada. Si el hombre quiere ser justificado, quiere ser salvo por Dios, Dios lo ha manifestado. Dios lo ha revelado. Y eso lo atestigua la ley y los profetas. ¿Y cuál es ese plan de Dios para salvar a la humanidad perdida? Dice en el verso 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
¿El hombre quiere ser salvo? ¿El hombre quiere ser justificado? ¿El hombre quiere tener comunión con Dios? Bueno, no lo va a lograr por medio de una vida sin tacha, porque ninguno ha vivido una vida sin tacha, sin pecado. El único que lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo. En vista de que nosotros no podemos obtener esa comunión con Dios, de practicar obras sin tacha, porque ninguno lo ha hecho, el único medio que nos queda y que fue atestiguado por la ley y los profetas, que Dios lo reveló, Dios lo manifestó, es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para todos los que creen, dice el verso 22, porque no hay distinción. En otras palabras, judíos y gentiles tenemos la oportunidad de adquirir la comunión con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque no hay distinción. Ahora, después de mostrar la condenación universal del hombre, Pablo empieza a hablar de una forma en que Dios hace a los hombres justos, basado en su fe o confianza en Cristo. ¿Qué es lo que dice el verso 22? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y que nos dice la última parte del verso 21, eso es algo que ha sido atestiguado por la ley y los profetas. En el capítulo 4, Pablo ilustra esta doctrina de la justificación, citando dos casos. El caso de Abraham y el caso del rey David. Abraham no vivió bajo la ley de Moisés. Y aún así, aun cuando no vivió bajo la ley de Moisés, fue justificado. Y el otro, David, quien vivió bajo la ley, aún así no fue justificado por la ley de Moisés. Ahora, hablemos un momento de Abraham. Con respecto a él, con respecto a Abraham, Pablo dice en Romanos 4, verso 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Si Abraham fue salvo por las obras, entonces tiene de qué jactarse. Él puede decir, soy salvo por mí mismo. Mire la vida que he vivido. Nunca he pecado, nunca he faltado, nunca he cometido un error. Conozco perfectamente la doctrina de Dios. Se puede jactar, porque es algo de él, no de Dios. Él le puede reclamar a Dios la salvación, porque fue perfecto en sus obras. Por eso dice, tiene de qué jactarse. Pero dice Pablo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Ahora, la pregunta, ¿de cuáles obras está hablando aquí el apóstol Pablo? Él mismo nos lo explica en el capítulo 3. Nos explica a qué obras está haciendo alusión en el verso 2. Dice el verso 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. Póngale cuidado a lo que está diciendo ahí. El hombre es justificado por la fe. ¿Aparte de qué? De las obras de la ley. Cuando habla aquí de las obras de la ley, está haciendo alusión a lo que Pablo había dicho en el versículo 2 del capítulo 4.
Si Abraham fue justificado por las obras de la ley de Moisés, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Pablo afirma que Abraham no fue justificado por la obediencia sin tacha de las obras de la ley. Históricamente, Abraham nunca entendió ni obedeció perfectamente la ley de Dios. En los versículos 3 al 5, Pablo dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Cuando mi patrón me paga a mí por el trabajo que hice, él no me está haciendo un favor. Él me está pagando lo que me debe. Por eso dice, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Nuevamente, las obras de las que habla Pablo son las obras de la ley, obras meritorias. Si nosotros guardáramos perfectamente las obras de la ley, nuestra salvación no es un regalo, es una deuda que Dios tiene con nosotros. Si el hombre puede vivir una vida sin pecado, una existencia hasta el día de su muerte, sin faltarle a Dios, sin violar su palabra, vivir una vida perfecta, guardar sus mandamientos, llevar a cabo las obras de la ley sin faltar una sola de ellas, entonces Dios le adeuda a esa persona la salvación. Dios se la debe. Yo le puedo reclamar a Dios mi salvación, porque no es un favor. Yo me la gané, yo trabajé por ella. Por eso dice el verso 4, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Ahora, continuando, hermanos, en esta parte estamos nosotros aprendiendo que Pablo afirma que Abraham no fue justificado de esta manera por obras, sino más bien por fe. Y Pablo aclara qué clase de fe era esa. En el verso 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y en el verso 5, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ahora, después de hablar de después de hablar de Abraham, Pablo pasa a hablar con respecto a David. David vivió bajo la ley de Moisés. Abraham no vivió bajo la ley de Moisés. Abraham no guardó la ley de Moisés, porque no existía la ley de Moisés en el tiempo de Abraham. Y aun cuando él no guardó las obras de la ley de Moisés porque no vivió bajo ellas, él fue justificado. Ahora tenemos el caso de David. David sí vivió bajo la ley. Y Pablo dice en los versos 6 al 8, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Mira lo que está diciendo aquí Pablo. Y habla de David, de la bendición
que él recibió aparte de las obras de la ley de Moisés, a quien Dios atribuye justicia aparte, sin tener en cuenta las obras. Verso 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Sabemos que como Abraham, tampoco David entendió perfectamente y tampoco obedeció perfectamente a Dios. Pero, como Abraham, él también fue justificado por una cierta clase de fe. Y en los versículos 11 y 12, Pablo afirma que Abraham es el padre de la fe de todos los que tienen la misma clase de fe que él tenía. Dice, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Aun cuando Abraham no entendió perfectamente la ley de Dios y no obedeció impecablemente, fue justificado y contado justo por Dios. En esta forma, él estuvo en comunión con Dios y se convirtió en el padre de todos los que tienen su clase de fe, la misma fe que él tenía. Noten, hermanos, que Pablo describió la fe de Abraham, diciendo que era una fe en la que Abraham sigue los pasos de. Vuelvo y leo el verso 12. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham. La fe de Abraham no era una fe cualquiera. Era una fe obradora. Ahora, eso no significa que sus obras merecían salvación, lo cual Pablo ya ha rechazado, sino que sus obras fueron el resultado de la confianza de Abraham en Dios. Pablo habla de la fe de Abraham de la misma forma que el apóstol Santiago lo hace en su carta en el capítulo 2. Allí leemos: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibía los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Aunque muchos piensan que Pablo y aquí el apóstol Santiago se contradicen desesperadamente las enseñanzas del uno con el otro con respecto a la fe y las obras, ellos realmente enseñan la misma cosa, no se están contradiciendo. Ambos niegan que uno es salvo por las obras de la ley. Y ambos niegan que uno es salvo por un asentimiento mental. Ah, sí, yo creo. Ambos afirman que uno es salvo por cierta clase de fe. ¿Cuál fe? ¿Qué clase de fe? Bueno, si nos devolvemos aquí en la lectura de Santiago, él dijo en el verso 22 que somos salvos por una fe perfecta. La fe perfecta es la confianza en Dios, que es contemplada por la obediencia, que es el resultado de la fidelidad. Si nos devolvemos a Romanos capítulo 4, Pablo concluye su enseñanza sobre nosotros siendo justificados de la misma manera como lo fue nuestro padre Abraham. El verso 12 dice, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham. La fe de Abraham, hermanos, era una fe que se iba perfeccionando, que es de lo que habla Santiago. Santiago, hablando de Abraham, dice, ya ves que la fe de Abraham actuaba conjuntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Eso era lo que ocurrió con la fe de Abraham. Su fe se fue perfeccionando. Y a través de esa fe perfecta que él tenía, él fue justificado, él fue salvo. En los versículos 22 en adelante, préstele atención a lo que Pablo dice aquí. Pablo concluye su enseñanza sobre nosotros siendo justificados de la misma manera como lo fue nuestro padre Abraham. Dice, por lo cual, hablando de Abraham, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿cuál era la clase de fe que tenía Abraham? Porque dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Cuál era la clase de fe que tenía Abraham? Recordemos que habíamos leído en Santiago 2:22 que la fe de Abraham fue una fe que se fue perfeccionando. La fe perfeccionada, la fe perfecta. Por lo cual también su fe que se fue perfeccionando le fue contada por justicia. Y dice en el verso 23, y no solo por él fue escrito que le fue contada. Mire lo que dice, no solamente está hablando aquí de Abraham. Continúa en el verso 24, sino también por nosotros. Ahora está hablando de nosotros, está hablando de usted, está hablando de mí. No solamente está hablando de la fe de Abraham que se fue perfeccionando y gracias a eso le fue contada por justicia, fue salvo, dice en el verso 24, sino también por nosotros, a quienes será contada. ¿Será contada qué? Pues lo mismo. Esa clase de fe que tenía Abraham, la fe perfeccionada, nuestra fe perfeccionada. Si nuestra fe se va perfeccionando, como la fe de Abraham se fue perfeccionando y gracias a eso le fue contada por justicia, entonces dice en el verso 24, sino también por nosotros, a quien nuestra fe perfeccionada será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Luego, Pablo
Pasa a Romanos capítulo 5 y dice en el verso 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe. Mire lo que dice, habiendo sido justificados por la fe. ¿Cuál fe? La fe que se va perfeccionando. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en este verso 1, Pablo habla de la misma clase de fe que ha venido discutiendo a través del capítulo 4. La fe que sigue los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Vuelvo a leer el verso 11 y 12 del capítulo 4. Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Justificados por la fe. ¿Cuál fe? La fe que sigue en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham. ¿Cómo podemos nosotros tener comunión con Dios hoy en día? No hemos cumplido perfectamente los mandamientos de Dios. Hemos fallado. Somos tachables, somos pecables. No hemos vivido una vida perfecta como hijos de Dios. ¿Podríamos nosotros tener comunión con Dios de esa manera si viviéramos una vida intachable e impecable? Pero Pablo ya ha mostrado que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos hemos pecado. Ya que no podemos entonces nosotros obtener esa comunión con Dios de esa manera, Pablo nos enseña que podemos obtener la comunión con Dios de la misma manera que la obtuvo Abraham, el padre de la fe. ¿Y cómo la podemos nosotros obtener? Siguiendo los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Y cómo era esa fe de él? Era una fe que constantemente se iba perfeccionando. Usted y yo, hoy en día, podemos obtener esa comunión con Dios de esa misma manera, a través de la fe perfecta. Los invito, hermanos, para la tercera parte de esta lección, la cual la vamos a ver la semana entrante, la comunión con Dios.